40 o 30 más. Aquí se viene el Elito. Santi la coloca, todavía van a permitirlo. Se cumplieron los 5 que dijo el referí. Aquí viene el Elito y Santis que levanta centro. ¡Gol! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Semana del Campeón, el último episodio de esta tercera temporada dedicada a los campeones del torneo nacional, a los campeones guatemaltecos, y en esta ocasión, como lo hemos venido repasando durante los últimos 4 días y los anteriores 3 episodios, pues hemos llegado al final. Pero qué manera de cerrar con broche de oro, porque hoy charlaremos con el timonel, con el artífice, con quien guió la nave aguacatera para conseguir la quinta estrella, esa quinta que se bordó sobre el escudo de la antigua GFC y que ahora pues lo puede lucir también en sus vitrinas. Si hablamos ni más ni menos que del profesor Mauricio Tapia, con quien hoy vamos a compartir una charla muy amena, muy interesante, después de haber conocido impresiones del torneo, de la final, del título, con Chucho Bradley, con Robinson Flores, con Ale Robinson, también hablamos con Prilwitz, con Diego Fernández, desfilaron Juan David Osorio, y llegamos con el Mago Tapia, con Mauricio. ¿Cómo estás, Mago? Qué gusto saludarte, qué bueno tenerte acá en la Semana del Campeón, felicidades. Bueno, primero que todo, bienvenidos a toda la gente que está detrás de cámara. Luigi, bienvenido a casa. Contento, la verdad, de recibirlos, contento de poder tener esta práctica con ustedes. Y todos los chicos que antecedieron los programas anteriores fueron los grandes artífices de un logro tan importante para nosotros, que todavía estamos disfrutando y ya visualizando lo que se viene, que es borrón y cuenta nueva. Y totalmente, hay que cambiar la página, como se dice, parece una frase tan trillada, pero es así. Los éxitos son tan fugaces, ¿no? Porque hay que pensar en lo que viene y empieza a complicarse porque la vara se pone alta. Mauricio, empecemos a hablar de la quinta estrella, la cuarta para vos. ¿Qué lugar tiene esa en el repertorio de copas que hoy nos acompañan acá, de las cuales vos comandaste la nave de Antigua? Bueno, todas son importantes porque la primera es la sensación de lo que uno a veces predispone o quisiera lograr y llegó. Habíamos tenido la posibilidad de haber logrado cosas iguales, como también ascenso en la categoría anterior, pero era la primera en Liga Nacional, en un proyecto que era muy nuevo y donde nos había tocado empezar, si todos recuerdan, de 10 fechas sin ganar un partido. Casi completar la vuelta Ajá. completa sin ganar un partido, y eso es loable para la junta directiva y demás. Creyó en el proyecto, que además se armó muy rápido también, ¿no? Sí, se armó rápido, que si se compraba la ficha, si no se compraba la ficha, que si era en Primera División, que si era en Liga Nacional, y se armó todo así rápido y me sostuvo, junta directiva me sostuvo. En ese momento era don Rafa Arriaga, después pasó a ser ya comandado por don Víctor Hugo García, que en paz descanse, que fue el que le da todo este vuelco, ¿no?, a la institución. Y después, en la vorágine, fueron apareciendo las otras que ya no causaban tanta sorpresa para nosotros que estábamos dentro, porque veíamos que el proyecto era sólido. Pero para mí, particularmente, la última tiene un párrafo especial, porque desaparecí durante 3 años del fútbol nacional por mi situación con comunicaciones, después de haber perdido una final en el último minuto. Esos 3 años que parecía que iba a ser 6 meses, fueron 3 años, no fueron fáciles de llevar para mí en el día a día. Sí puedo agradecer mucho el hecho de estar plenamente y totalmente de cabeza y cuerpo al lado del crecimiento de mi hija y al lado de mi familia, porque a veces en el fútbol estamos presentes, pero la cabeza sigue volando. Esa es la parte más linda que me tocó vivir desde el lado de no estar activo. Y después empiezan los descreimientos, si te desactualizaste, si desapareciste, que si ya no te quiere nadie, que si sí.
y aparece nuevamente Antigua en el camino, después de un breve paso por Marquense, donde también quizás reconociendo que no dejo una buena huella por la forma en que decidí irme, y yo me hago totalmente responsable. No fue la mejor manera, pero era una decisión que yo tenía que tomar y la tomé. Y me encuentro nuevamente en el club donde me dio y le pude devolver cosas importantes como de las que estamos hablando, pero ya me encuentro en otra etapa. Ya me encuentro siendo papá, Sí. de una hija antigüeña, ya me encuentro siendo esposo de una esposa antigüeña, ya me encuentro con 18, 20 familiares fanáticos del equipo que me sentenciaban más que a la junta directiva. Y ese sentido de pertenencia se hizo mucho más grande para mí, ya no solamente como entrenador, sino perteneciendo a la ciudad, porque acá vivo desde 2014. Sí. Entonces, haber logrado nuevamente esto para mí sí le da otra connotación. Y me tiene pero muy contento, tratando de que estar contento no se transmita en levantar los piecitos de donde corresponde. La primera es la primera, que es la que está acá, la de la Apertura 2015. En algún momento cuando decís, la primera es especial por todo lo que pasó, por esas 10 fechas sin ganar, porque el proyecto se sostuvo y después tuvo sus réditos, yo me ponía a pensar, si a Mauricio después de la sexta, séptima fecha lo echan, y quizá no hubiera ni una. Ninguna. Quizá no hubiera ninguna, porque viene otro y entonces se acostumbran a no llevar un proceso, 6, 7 partidos, viene otro y no se consiguen los objetivos. Y hoy podemos hablar de que hay 4. ¿Te acostumbraste a ganar, Mauricio, después de que, como me decís, viene la otra, ya no se celebra tanto como la primera? ¿Te acostumbraste a ganar? Lo que pasa es que ya te lo autoexigís siempre en la evaluación real, Sí. porque a veces tenés mayores armas como para poder aspirar a ganar, y a veces las circunstancias o los clubes no están preparados para esas cosas, o los objetivos inmediatos son otros, saberse del descenso, solamente competir. Pero Antigua, que inició de cero y fue creciendo hasta un momento que llegó la primera y después ya empezó a hacer exigencia. Al principio no había tanta presión, Sí. porque nunca se había conseguido eso. Entonces tampoco estaba dentro de la visión del equipo pelear por algo tan rápido. Ahora ya sí. Ahora vos asumís este compromiso y sabés que tenés que ir a buscar eso. Y sabés que tenés que competir fuerte con 12 equipos más, con muchísimas variables, con muchísimas circunstancias que no dependen solamente de la decisión de uno, pero la exigencia está a tope. No solamente de una forma medida de parte de tu directiva, de una forma medida de nuestra parte, sino a veces de una forma desmedida del entorno, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, acostumbrarse a vivir en esa vorágine tiene sus cosas lindas, porque te hace sentir muy vivo, para bien o para mal. Y también después vos tenés que responder, entonces vos mismo empezás a convivir con esa presión de querer un poco más. ¿Por qué? Porque sabés que no se logra siempre, porque el margen de error es grandísimo. Totalmente. 1 de 12, el margen de error es grandísimo, entonces cuando pasan cosas como esta, es inevitable no acostumbrarse o intentar repetirlo, ¿no? Cuando volvés atrás y ves las 4 copas, a veces uno, lo decíamos antes de arrancar, no dimensiona lo que significa, ¿no? Quedar en la historia de un club, lo hablábamos con los chicos, con Diego Fernández, con Héctor Prilwitz, para ellos es la primera, con 19 años ambos, con la confianza que les fueron dando, que les fuiste dando con los minutos, el sacar a Prilwitz de titular en un partido de vuelta, en un estadio como el Estadio del Trébol, el que Diego Fernández, a pesar de haber sido convocado, no había jugado en el Trébol y me dice, mi primer partido en el Trébol es la final, entro a jugar la final, es enorme, pero a veces uno no lo dimensiona, va el día a día, 1, 2, cuando las ves juntas decís, pero para esas 4 pasaron un montón de cosas. Sí, porque cuando repasás la historia de los entrenadores, te das cuenta que no es algo tan fácil de conseguir. Totalmente. Para mí sería la séptima ya en mi global, pero la cuarta de 5 en un club que como te digo, ahora ya pasa a ser parte, es como mi casa. Yo vivo acá, mi familia es de acá. Sobre todo por lo que mencionaste anteriormente, ya la identidad, la pertenencia es aún mayor con todo el entorno que mencionaste anteriormente. No, y siendo un poquito más sincero, y esta no me la esperaba yo, porque yo, en mi ignorancia, que a veces tenemos de dar las cosas por sentado,
yo decía, bueno, vuelvo al club que pudimos conseguir cosas importantes, voy a ser bien recibido, voy a estar más respaldado, conozco muy bien el club desde adentro y no esperaba encontrarme con el clima adverso que me Exacto. encontré desde la fecha 1 hasta que fueron pasando algunas cosas. Entonces, eso sí me descolocó un poco, eh, pero me obligó a estar más enfocado, a ponerle más cabeza, a decir, y no les voy a dar el gusto. Y, y tuve lo más importante que pueden tener todos los entrenadores o toda la gente que está en mi posición, aparte de lo que te da tu familia, ¿no? Que ese es el verdadero apoyo. Tuve una junta directiva que estaba convencido de la decisión que había tomado y tuve un grupo de jugadores que desde el día 1 hasta que terminó el torneo compraron la idea desde la parte emocional, desde la parte personal y desde la parte como jugadores. Entonces, cuando vos tenés ese respaldo de los verdaderos actores, de los verdaderos artífices, y a nosotros se nos facilita un poco más. ¿Cómo lograste sobrellevar ese famoso fuera Tapia que decís desde la jornada 1, cuando vos esperabas otro ambiente en tu casa, después de todo lo que se había logrado, y el llevar eso, decís, eso sí me descolocó, no lo esperaba? ¿Cómo pudiste oponerte a eso, más allá de ir consiguiendo resultados? Porque también fue un torneo de altibajos, donde parecía que Antigua, esta es la fecha donde va a ser líder de la general, y no se sacan los puntos en esa fecha, y estuvo ahí siempre 5 cerca, veces. cerca, imagínate. Y el fuera Tapia, se ganaban. Yo me acuerdo cuando dijiste en una conferencia de prensa de que a veces las estadísticas, uno las ve, dice las estadísticas, los jugadores, los directores técnicos, y en una conferencia, pero revisando las estadísticas, Antigua le faltaba ganarle a los equipos que van siempre por el título, a los equipos que luchan por el título. Y pensándolo bien y retrotrayendo y revisando, no hemos perdido contra esos equipos. Y a pesar de eso, el fuera Tapia en las tribunas era constante. Sí, y yo desde afuera, como tenía tanto tiempo para analizar, tenía una estadística de todos los equipos Sí. y también de Antigua, que había hecho una gran Copa Centroamericana con Javier y había fluctuado mucho en el torneo local, clasificando en la última fecha, en posición número 7, fue escalando, llegó a semifinales, no le alcanzó. Pero el clima que se generaba alrededor de eso no era negativo. Y nosotros todo el campeonato estábamos primero, segundo, tercero, Sí. fluctuando de más a menos, de menos a más, a veces conseguíamos resultados con muchas dudas, a veces no conseguíamos resultados con buenas presentaciones, pero el equipo no terminaba de carburar como todos queríamos. Y en ese momento uno entiende las críticas, y uno entiende porque en el funcionamiento te deja sensaciones y a veces el resultado disimula y a veces no se disimula nada. Entonces, esa parte yo de la crítica la entiendo. No entendía cuando a veces el equipo lograba jugando bien y contra todos los rivales directos nos imponíamos, salvo con Shela, que lo de allá Sí, sí. fue duro. Y entonces yo veía que el equipo en situaciones límites importantes levantaba la cabeza. Y a veces daba por sentadas ciertas cosas y tambaleaba donde no había que tambalear. Pero a mí me daba mucha esperanza eso. Y sabía que si estábamos bien rodeados y bien acompañados de nuestra gente, que pesa Sí, cuando totalmente. alienta, teníamos chance. Entonces me puse como compromiso, bueno, que el mensaje sea de adentro para afuera. Tenemos que cambiar nosotros, tenemos que enfocarnos nosotros, no escuches más, no declares más, oído sordo, enfócate en lo que sí podés controlar, porque el otro no lo puedo controlar, y que la cosa vaya para el lado que tiene que hacer. Y en ese momento yo sentí que tenía la parte más importante, que era la de adentro. Al final lo pudimos conseguir, entonces ahora es más fácil, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto dura. ¿Es posible hacer oídos sordos, Mauricio, estando en el campo, con la gente tan cerca? ¿Es posible concentrarte tanto? Lógicamente estás metido en el partido, pero es posible hacer oídos sordos. Es posible estar concentrado, es posible escuchar menos de lo que parece, pero no es imposible no escuchar. Exacto. Eso sí. Entonces, hasta dónde dejas que te repercuta, va en tu personalidad y van en ese momento saber cuáles son las cosas más importantes. Yo a veces lo que agradecía era que recaía más sobre mí que sobre mis jugadores, que en definitiva eran los que pueden cambiar el curso del Totalmente. partido, y yo ponerle la espalda, ¿no? Eh,
Y también tener la tranquilidad de, como te digo, que desde la línea para adentro, la parte dirigencial y la parte deportiva, estaba totalmente convencida de la gestión. Sí. Entonces ya lo demás es cada 15 días. Sí, eso ayuda también a una tranquilidad, a tener ese respaldo y estás tranquilo, más allá de que con el jugador número 12 no estaba la cosa tan bien, pero tenías ese respaldo y al final de cuentas, de lo peor, lo mejor, lo que mencionas, era mejor que fuera para mí y que ellos se sintieran libres de presión y lo expresaran en el terreno de juego. Tenías la plena convicción de que regresabas para ser campeón. Varios me dijeron que vos llegaste y dijiste, yo vengo aquí a ser campeón. Y creo que eso se traslada, la mente es muy poderosa, muy efectiva, y le empezás a trasladar eso positivo a los jugadores, pero eso, entrar y decir yo vengo aquí a ser campeón, marca un precedente. Porque entendía que este grupo ya le había tocado 2 o 3 finales y no las había podido ganar. Y eso también Sí. es poderoso, pero en contra, Sí, ¿verdad? totalmente. Había que levantarlo. Claro, entonces yo creía que la convicción tenía que venir desde la cabeza. Y yo sabía que venía a reafirmar. Y para mí era una patriada importante, pero estaba convencido de que, viéndolo de afuera, el material humano era bueno, era trabajable, Sí. era moldeable, y si yo le podía poner la mística ganadora que quería, que creo tener, entonces... ¿Y qué tenés? Bueno, entonces iba a ser más fácil para todos, ¿no es cierto? Hubo momentos de desajustes donde hicimos mucho hincapié en eso, y en la parte final el mensaje siempre fue el mismo, o sea, porque tenemos ciertos latiguillos todos, según cada país, ¿verdad? Y entonces el primero Dios, el ojalá, si las cosas se dan. Si Dios quiere. Claro, entonces yo estoy convencido de que Dios siempre quiere y que el primero Dios siempre está para todos, porque yo pido ganar este partido y vos sos mi rival y pedí lo mismo, sí. Pero no quiero que eso quede siempre en el poder de decir, bueno, todo esto se logró por la bendición de Dios. Nos va a bendecir a todos. Totalmente. El esfuerzo tiene que ser nuestro. El convencimiento tiene que ser nuestro. El empuje te lo da siempre. Entonces, no lo utilicemos como un freno o como un atenuante si no se da. Y en el quitar el ojalá, el primeramente, si se puede, y decir no, ante las cámaras, mesura. Sí. Pero desde adentro el mensaje era, vamos por eso y no hay otra opción y vamos por eso. Y nos fuimos convenciendo y fuimos creyendo y ya nos lo fuimos autoexigiendo y después llegamos contra un equipo jodido. Mira qué interesante lo que decís, porque justo en el episodio con Juan David, con Alexander Robinson, yo les decía, todos dicen primero Dios, todos le piden a Dios, todos, Dios no es rojo, no es crema, no es antigüeño, Dios está para todos, pero vos lo tenés que ayudar desde tu cuidado personal, el entrenar bien, el alimentarte, el dormir, dar esa mía extra y mentalizarte. Y me contaba Juan David que llega y dice, me conseguí la foto de la copa, la puse en mi teléfono, cuando me iba a dormir, cuando la última vez que veía mi teléfono la veía y al despertar veía la hora y era la copa. Y trabajaba mucho eso. Robinson me dijo una cosa similar, entonces yo creo que desde ahí el hecho de empezar a convencerte que las cosas se pueden dar, empiezan de uno mismo, te encomendás a Dios, pero Dios se lo pidieron todos. Municipal le pidió, todos los de Municipal le pidieron ser campeones. Y al final, 1 de 12, como vos decís, termina siendo campeón. ¿Dónde empezaste a sentir, porque más allá de los altibajos, más allá que dijiste vengo a ser campeón, empezaste a sentir más cerca el hecho de, yo creo que sí, vamos a ser campeones, más y más convencido? Después del parate de fecha FIFA, que tuvimos más tiempo para trabajar y que pudimos volcar un poquito más de concepto y pudimos reafirmar en la parte física, en la parte táctica, esa fluctuación que teníamos en la etapa anterior. Ahí yo vi otro equipo. Ahí vi otro equipo y no lo vi, lo pudimos trasladar. Sí. Entonces, ahí yo dije, acá la cosa viene en serio. Interesante, es un parteaguas al final ese parate de la fecha FIFA. Vamos a hacer la primera pausa, hemos terminado esta primera parte de la charla con Mauricio Tapia, el director técnico campeón del torneo Clausura 2025 y de otros 3 títulos que nos acompañan acá en esta plática con la Semana del Campeón con Antigua GFC. Hacemos la pausa y venimos para hablar ya de cómo se vivieron esos 2 partidos de la final ante Municipal.
estamos de regreso en la Semana del Campeón, platicando con el profesor Mauricio Tapia, luego de la consecución de ese quinto título para el cuadro antigüeño en ese clausura 2025. Repasar un poco lo que sucedió durante todo el torneo, repasar un poco también lo que había sido esos 3 títulos anteriores, ese primer título en el Apertura 2015, la consecución de 2 títulos más y la llegada de la quinta estrella de Antigua GFC. Y ahora, profe, es momento de platicar un poquito de cómo se vivieron esas fases finales, ese parteaguas que decía del parate de la fecha FIFA, el poder trabajar un poco mejor al equipo, que viste un equipo diferente. Y después se viene Guasta para empezar la fase final. Una fase final donde de entradita reafirman que Antigua va en serio por el título. El partido que se hace allá, quizá uno más complicado acá, pero que pasan una llave reafirmando que Antigua estaba para ser campeón. Cobán, otro equipo duro, y que se logra sacar la tarea para llegar a Municipal, cuando en el panorama se van abriendo las llaves y decís, es Municipal y hay que cerrar allá. ¿Cómo empezaste a dimensionar eso durante la fase final? Bueno, porque nosotros en la primera parte del torneo, nuestra presión alta o presión tras pérdidas nos duraba 18 minutos y después el equipo se nos caía. Sí. Y en esas 3 semanas pudimos reafirmar ese tipo de presión. Daniel hizo un trabajo importante junto con Gonzalo en la parte física y elevamos. Y ya el equipo pudo sostener la presión 60-70 minutos. Y ciertos desajustes que teníamos en la parte táctica, a veces con y sin pelota, también la pudimos reafirmar. Entonces, llegábamos fortalecidos a la última parte del torneo, donde yo creo que el hecho de... Yo tenía un diagnóstico, Antigua no había cerrado bien físicamente el torneo anterior. Por el hecho de no dosificar había terminado muy desgastado en la Copa Centroamericana y en el torneo local. Entonces no teníamos mucho tiempo para trabajar de inicio, llegábamos 2 semanas antes. Entonces creía que era clave la dosificación, pero no pensando en cosas raras, sino pensando en no lastimar a los jugadores y poder sostener una parte importante del modelo de juego de Antigua, que es presionar alto y salir a proponer en todas las canchas. Era imposible si no lo sostenías desde lo físico también. Entonces, en ese desarrollo de torneo llegábamos a esa parte final un poquito más frescos que el resto, creo, con la idea comprada por todo el plantel, con todo el plantel motivado, porque todos habían tenido posibilidad de jugar, chicos, grandes. Entonces, enfrentábamos a un Guasta que había hecho una gran campaña con Dwight, llevaba 11 partidos sin perder, y pudimos imponer condiciones de entrada. Y terminamos muy bien la serie. Con Cobán, que le había quitado una posibilidad de título ya acá. Había una espinita ahí para ese grupo, ¿no? Sí, con un técnico que ya conocía también el club, que también había sido campeón. Ya era un escalón un poquito más duro, ¿verdad? Para nosotros, desde ese antecedente. Un equipo acostumbrado a jugar finales. No digo que Guasta no, pero creo que Guasta iba por otro lado en ese momento, ¿no? Salvar la categoría, con un técnico que venía haciendo muy bien las cosas, pero que tampoco era muy asiduo a esas partes de los torneos. Y creo que también lo pasamos con una autoridad importante. Y después llegaba Municipal, que era nuestra tercer final con Municipal. Y en su momento con Machaín, en la segunda ya con un peso pesado como Almeida, y ahora con un peso pesado de este momento en esa institución que era Sebastián. Y además se había convertido recién en el técnico con más partidos. Exactamente. Sí. Entonces, y de una casi camada, un poquito anterior, bueno, yo soy un poquito anterior a él, pero de esta última parte, uno de los técnicos con mayor proyección, en un club importante encima, que no es fácil pesar en un club grande, y que había sido el equipo más regular de todos, el que tenía mejores números, entonces era una patriada importante, y no podemos conseguir la ventaja, creo que mereciendo un poquito más, no mucho más. En el partido de ida, porque creo que tampoco le encontramos la vuelta al partido nosotros, como sí en otros partidos anteriores, pero con una propuesta bastante respetuosa de Municipal, que no me la esperaba. Entonces creía que estaba todo abierto. El tema era no hacerles creer tanto a ellos que su condición de local nos podía pesar mucho, que ya era un grado bastante importante, porque hay que jugar allá. Y con ese marco de gente. ¿Es uno de los estadios más difíciles, ¿no? Sí, está todo muy cerca. Sí. Está todo muy cerca y
y la gente roja apoya siempre. O sea, puede estar enojada, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que se está presentando, pero apoya. Sí. Y te hace sentir que no sos parte del espectáculo, te hace sentir que el espectáculo es de ellos. Es hostil todo el tiempo, Sí, desde que llega. y me parece bárbaro. Sí. Me parece bárbaro. Esos son los insultos que más me gustan. Sí. El del rival, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que no hicimos buen pie de inicio. Creo que sí fuimos superados un poquito desde la parte más que nada de convencimiento. Sin ellos hacer un gran juego, nosotros no nos mostrábamos tan convencidos como veníamos en estas fases finales. Creo que fue importante corregir ciertas cosas y no tanto desde lo táctico, más que nada desde acá arriba, sí. De que para qué estábamos ahí. O sea, no soy partícipe de que te alcanza con mirarla cerquita la final. O sea, ahí estás para otra cosa, no estás para mirarla. Ahí Ese estás grupo, para otra cosa. específicamente venía de la de Cobán, de la de Shela, de la eliminación contra Misco en semifinales, eran golpes duros. Era golpe duro. Y entonces, desde esa parte, recordamos ciertas cosas que nos habíamos dicho, porque acá en confianza, porque creo que el programa ¿Sí? pinta para eso, Sí. era... me había tocado a mí debutar a Ardoña Castellanos y le dije, bueno, ahora me la tienen que devolver con un campeonato. Y habíamos hecho esa pequeña promesa. Sí. Con Alexander, que salimos campeones en el 2015 juntos, le toca un trancazo después de esa final, con el tema de su suspensión. Y dijimos, si nos volvemos a juntar después de tantos años, en nuestra parte final de tu carrera y en mi resurgimiento de la mía, tiene que ser para algo. Y ahí fue otro compromiso. Y Osorio, que lo había traído para Antigua la primera vez, salió campeón con Servini y no conmigo. Me debes una, le decía yo. Y vamos a la U y la cosa no sale bien. Entonces le dije, la tercera tiene que ser nuestra. Y así. Y a los chicos mostrarle cuál era la realidad de ellos hace 6 meses atrás, cuál es la realidad de ellos ahora y sobre todo cuál es la realidad de esos chicos como Ardón y Castellanos cuando les tocó iniciar. Que en este club sí puede haber proyección. Y entonces fuimos haciendo pequeños compromisos desde la parte que me correspondía a mí y los chicos me cumplieron todos. Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles va sumando de a poquito, va sumando, va llenando el saquito, como decimos también, porque te vas convenciendo, vas sumándole esos elementos para llegar a un éxito grande. Y tenés otra porque creo que sería un poco injusto si no lo nombro. Tenés a Daniel Ipata con una gran experiencia en toda esta fase, que hizo un trabajo muy importante desde que llegó, volcando toda su experiencia y elevando el nivel de exigencia en esa parte física, que nos cayó muy bien. Nos volvíamos a juntar con Gonzalo y Pájaro, que fue parte de la primera, de la segunda, no fue parte de la tercera. Y habíamos estado distanciados un par de años, que no habíamos trabajado juntos, volvíamos a este club. Y entonces desde todos esos pequeños argumentos encontramos un cuerpo técnico que desde todos los ángulos quería volver a vivir esto. Por cuestiones personales, por cuestiones grupales, por cuestiones de cuerpo técnico. Se sumó Gramajo, que también vino y hizo un aporte importante. Pude volver a traer al doctor Arriola, que de acá me lo llevé para comunicaciones, me lo traje para acá después de un episodio familiar que tuvo un problema de salud muy importante y me sentía tan bien de decirle, venite viejo, venite para acá. Y yo estoy seguro, chicos, y convencido, y no es porque tenga micrófono, que todas esas cosas que vos haces de una forma desinteresada solamente por tener un poco de memoria de lo que te tocó atravesar en tu vida, vuelve. Y tener a la gente que la luchó con vos. Vuelve. Totalmente. Vuelve, esa vibra se encamina y vuelve. Porque a veces la vida sí es justa. Definitivamente. Cuando previo a la final y bueno, se dan los cruces, toca Municipal, en algún momento se piensa, Mauricio, no perdimos contra ellos en la fase regular, le ganamos los 2 partidos, más allá de que es Municipal, que tenés que cerrar en el trébol y todo el entorno y todo lo que ya comentaste. Pero viene del lado positivo, le ganamos los 2 juegos. Quizá no con vos, pero en los últimos eliminatorios que tocó con Municipal, los eliminaron, los dejaron fuera en el trébol recientemente. Anteriormente también en la otra llave los dejan fuera en su estadio. Vos le ganás de las anterior a esa 2 finales contra Municipal. Decís, con Municipal tengo esa aura, tengo ese extra a mi favor y es Municipal el de la final, por ahí eso suma también un poquito más. Y que le tenía que buscar por ese lado. Es que uno le busca por donde le conviene. Entonces,
yo le buscaba porque me había ido de Antigua con 8 partidos sin perder con ellos, incluyendo 2 finales. Me había ido de Comunicaciones con 5 clásicos consecutivos ganados. Entonces yo buscaba por esos lados. Sí. Y en el torneo, ya contando la final, de los 4 veces que nos habíamos enfrentado, no perdíamos en ninguna. Entonces, y bueno, si por ese lado tenés el argumento para presentárselo a tu plantel, y vamos por ahí. Ahora, si hubiera sido al revés, mi charla Por otro lado. esta vez cortamos la racha. Sí, exacto. Pero por algún lado tenés que buscarle, porque, porque la cabeza juega para ustedes cuando hacen su trabajo, y a veces no tenemos siempre los mismos días y no estamos de la misma forma, y empezás a trabajarla para, bueno, acá, como haces vos cuando te parás adelante de la cámara. Sí. Te parás, adoptás el personaje y le das. Y no todos los días tenés las mismas herramientas tampoco. Ni las mismas herramientas, y tenés una vida y la vas llevando por dentro. Entonces, desde ese lado enfocamos todos por ahí, y bueno, y salió bien. Salió bien, ya es la tercera, con muchísimo respeto, porque a mí lo que me hace decirlo es reconocernos como institución. ¿A qué peso pesado le ganamos? ¿En dónde? ¿Bajo qué circunstancia? ¿De qué manera? Y después está la otra, esa pelota de Contreras, Sí. que se corrió un poquito, hubiera cambiado todo. Totalmente. Y habíamos hecho el mismo torneo, habíamos ganado tantos partidos, había salido campeón muchas veces, y la tónica hubiera sido totalmente distinta. Y después la desobediencia de Chucho. Sí. Entonces, porque es muy importante en esa zona, nos da un título que para él es importantísimo, para la institución también. Es un chico que la luchó muchísimo, que nosotros lo llevamos de capitalinos en primera división a Comunicaciones, y no le di tanto espacio como le dimos ahora, o como se ganó él ahora, porque no se lo di yo. Este espacio que tiene se lo ganó él. Entonces, donde lo quieras mirar, fue todo muy lindo. Sí, Chucho lo comentaba en el programa y decía, no hice el movimiento que tenía que hacer, y bueno, algo me decía. Incluso en el gol, en el primer gol me dice, yo estoy atrasito de donde termina pegándole la pelota a Ardón después de que la prolonga Coca, porque no había hecho el movimiento tampoco, y me quedó ahí atrasito, y yo sentía que tenía que estar ahí, y las cosas se van dando. ¿Qué pasó en el entretiempo del partido de cuartos de final contra Guastatoya? ¿Pasó algo? A mí me cuentan que pasó algo ahí. Sí. No me dan mayores detalles, pero vos podés contarnos qué pasó en ese entretiempo que también Sí. sumó, digo yo. Sí, es que fíjate que íbamos ganando 2-0, jugando bien, Sí. siendo superior al rival. Francisco Paulaza estaba haciendo un gran partido, porque es un jugador que vino de menos a más y que también fue muy resistido a lo largo de todo el torneo. Y yo creía que había que sostenerlo, y creía que lograba la mancuerna perfecta entre él y Chucho, porque Francisco desgasta, Francisco exige, y después entra Chucho fresquito y hace diferencia en lo cortito. Entonces dije, acá tengo con los dos un gran centro delantero. Exacto. Y después te pones vos a las decisiones, ¿viste? Pero bueno, ya me ha pasado a mí por experiencia que cuando recién llegamos al país, y somos nuestros primer semestre de extranjero, y nos hacen saber que no somos de acá. El rival, el arbitraje, de una forma muy futbolística, pero te lo hacen saber. Hasta que ya te vas ganando tu lugar y te vas acomodando y vas conociendo a todos, y después terminás teniendo una gran relación como tenemos entre colegas, con los árbitros. Salvo en esos 90 minutos, tenemos una relación muy respetuosa entre todos, creo yo, ¿verdad? Y entonces vamos ganando 2-0, yo voy contento, ¿viste? Satisfecho para la banca, para el vestuario, y entra Francisco corriendo a una velocidad, y entra pateando todo, tira el pizarrón, patea todas las puertas, empieza a insultar, y entro yo y le digo, ¿pero qué te pasa? Y él seguía insultando, y yo me enojo, y yo también empiezo a gritar, y en eso entran todos los jugadores y se pensaban que nosotros nos estábamos peleando. Y yo quería saber qué le pasaba, y él no me podía explicar. Él estaba muy enojado por algo que le había dicho el árbitro. Entonces todos los jugadores me empiezan a calmar a mí, que yo me calmara y qué sé yo, y yo me enojo con todo el plantel. Y me enojo tanto con todo el plantel que es por primera vez en mi carrera que no entro en una charla técnica de entretiempo. Me quedé afuera,
dije que no iba a hablar y el plantel lo sintió. Entonces dijo, acá me parece que nos equivocamos, cerremos la boca, dijeron todo, hicieron el compromiso de que el compromiso para el segundo tiempo iba a ser perfecto porque sabían que de repente yo lo había tomado de otra forma, yo me la aguanté. Me molestó mucho en ese momento porque estaba la gente de Tigo, la gente del otro canal, Sí. los bomberos, estaban todos ahí en primera cerquita, fila. sí. Y yo en ese momento no ve nada y abre la boca y dice un montón de cosas. Entonces decidí alejarme para no... Y eso también fue un parteaguas para el grupo como grupo. Es decir, ¿estamos fallando a nuestro líder? No. Ya después tuvimos la charla en la semana, ya puse algunos puntos sobre las IES, pero creo que le hizo muy bien a ellos como grupo. Decir, che, acá nos equivocamos, calladito y sumemos. Y el grupo hizo clic y se logró algo tan importante para lo que es un grupo, ¿no? No, Sí, no hablemos de sí. resultados, sí. Y terminó uniendo también, o sea, Claro. era un grupo unido, un grupo Sí. trabajador, un grupo Sí. solidario, pero eso terminó amalgamando muchas cosas también. Qué interesante eso, porque nos decían pasó algo y los jugadores, viste que a veces pasó algo, pero no te voy a decir, pero eso hizo clic en algo y varios coincidieron en ese partido y en ese entretiempo de Guastatoya pensando en lo que llegaría al final de cuentas. De ahí en más se sintió, se Sí, sentía. sí. Se sentía eso cuando entraba el grupo a cualquier lado. Bueno, Mauricio, para ir cerrando este bloque, cómo te preparaste previo al partido de vuelta pensando ya mañana es el partido de vuelta o terminó el partido acá y cómo empezaste vos a dimensionar y a pensar nos va a tocar jodido? Fue jodido, llegaron, lo recibieron como se esperaba seguramente y vos lo decís, una afición que mete y demás desde la misma llegada del bus. ¿Cómo se prepara Mauricio Tapia para empezar a afrontar eso sabiendo que sos la cabeza, que sos el líder y que eso lo transmitís a tus jugadores? Que estábamos a un gol y habíamos hecho gol en todos los estadios del país. Generalmente habíamos hecho gol, salvo creo que fue en Chinabajul, que empatamos 0-0, habíamos hecho gol en todas las canchas. Entonces, por ese lado, ¿sí? Teníamos que hacer un gol, nada más que eso. ¿Visualizabas que iba a ser así su llegada y todo lo que sucedió? La verdad, ¿Sí? pensé que iba a ser peor. Ah, bueno. Porque en la que jugamos en el Guamuch nos tuvieron media hora retenidos. Sí. Yo cambié la planificación porque en ese sentido Daniel tenía menos experiencia en este ambiente, en el fútbol guatemalteco, entonces le dije, nos sacamos media hora antes porque no nos van a dejar entrar. Y después supuestamente íbamos a ir 14 patrullas, 10 motos, iba a haber antimotines dentro del bus. ¿Y no viste nada? No había nada. No había nada. Todo rojo veía. Bueno, vamos cerrando esta, qué interesante charla, contando un poco de todo eso que ha sucedido, que sucedió al llegar a esa final contra Municipal en el Estadio del Trébol, donde terminó Antigua alzando su quinta estrella. Hacemos la última pausa y venimos para cerrar esta charla con Mauricio Tapia. Mire qué locura, mire qué emoción, porque ya llegó la Antigua, ese panza verde de mi corazón. Mire qué locura, mire qué emoción, hoy vamos a dar la vuelta en el pensativo cuando seas campeón, vamos a gritar. Estamos de vuelta en la Semana del Campeón. Pues ha sido un trayecto, un viaje de emociones en realidad para conocer todo lo que vivieron. Y es un grupo de jugadores grande, cuerpo técnico y demás. Y acá desfilaron 7 personajes que obtuvieron este quinto título, esta quinta estrella del cuadro de Antigua GFC. Pero detrás de ello hay mucha gente que participó y que fue parte y que fue artífice también de conseguir esa quinta estrella para Antigua. Acá tuvimos a 7, estamos cerrando con el profe Mauricio Tapia, teniendo esta charla muy interesante, muy amena y conociendo cosas que de verdad no se conocían, muchas de ellas para alcanzar ese título. Profe, para ir cerrando porque el tiempo va corriendo y demás, contame esas sensaciones de la final. Esas sensaciones de la final de vuelta, cómo fuiste
si puedes empezar a ver fotogramas, cómo fuiste viviendo ese partido, el ir abajo en el marcador, irte al entretiempo perdiendo. Después ya me dijiste lo de Davis Contreras, primero el empate, lo de Davis Contreras y casi que inmediatamente el gol del título. Y ahí donde a veces uno toma decisiones que después en el análisis post partido se Sí. ¿qué decisiones tomamos? ¿No? Porque yo, Checa era nuestro gran generador de juego, era por donde pasaba todo lo que Antigua proponía. Él era el que iniciaba todo. Y tenía muy buenos actores secundarios, ¿verdad? Pero nadie generaba si él no daba el primer paso. Creo que tenía, sí, y aparte se lo tenía ganado, y yo veía que el partido se le complicaba. Intentamos con él primero como un media punta y no encontraba el partido. Intenté ya como un extremo tirado atrás por izquierda y no encontraba. No teníamos esa fluidez. Vuelvo a cambiar en el entretiempo y lo pongo de doble contención para que siempre reciba de frente y me genere desde ahí, aunque desde un poquito más atrás, pero ya con él de frente, porque de costado, de espalda, no había nexo. Y tampoco le encontraba. Entonces ahí creo que me toca tomar una decisión importante, que es prescindir de un jugador tan importante para nosotros e intentar buscarlo desde otra forma, con un cambio de sistema, siendo más verticales, y que de Winder, que sus características natas no son la de generar, pero sí es una buena usina. Tiene un juego, un pivoteo de espalda importante y juega más cerca del área. Entonces intentamos por ahí, creo que volcamos, empatamos y después yo ya estaba convencido. Yo ya estaba convencido. Entonces, jugado por jugado, o sea. Sí, porque decidimos poner a Romario y a Tito ya como extremos, sí, en posesión, quedándonos mano a mano atrás. Por eso saco a Robinson, porque era de los tres que estaba atrás, era el único que estaba amonestado. Sí. Y jugando mano a mano sabíamos que en alguna podíamos quedar descompensado. También sacar a uno de nuestros referentes. Y buscar con Romario, que le digo, mirá, necesito que cuando no tengamos la pelota venga de lateral. Yo le juego, profe, yo le juego. Él está... Y ya lo habíamos probado, sí, por si se nos complicaba la serie con Cobán, que veníamos abajo. Sí, sí. Entonces el plan B o el plan C no tuvo que aparecer con Cobán, pero aparecía contra Municipal. Y entonces ya con eso cerrábamos a Diego y cerrábamos a Santi. Entonces ya teníamos 4 delanteros por dentro. La idea era cerrar esa línea de 4 de Municipal o encontrar los espacios por dentro. Y si lo cerrábamos, encontrar los espacios por fuera con la subida de Romario y de Galvez. Pero en definitiva, obligar a Municipal a que viniera a jugar de la forma que nos convenía a nosotros, que éramos los necesitados. Y se dio. Se dio. Y cuando la de Contreras hace ese barullito medio raro... ¿Cómo lo viste? Contame. ¿Cómo lo vi? ¿Cuál fue tu ángulo de la jugada? ¿Y qué pensaste cuando empezó a encarar? Cuando llega, se pasa del cierre, sí, Osorio y queda, sí, fuera de la jugada, que es muy puntual, vi que tenía tiempo y espacio. Cuando la pelota ya pasa de Morán, sí, primero se me cayó el apellido, después se me cayó el nombre, el sobrenombre, y yo veía que iba para adentro. Sí. Cuando la pelota pasa, que para mí, te lo juro, pasó entre medio del palo. Para mí como que el palo se abrió y pasó entre medio. Sí. Ahí yo le grité al plantel, es nuestra y no sé si en la próxima jugada viene el tiro de esquina. Sí. Vamos convencidos que es nuestra, porque yo no quería hacer el último cambio tampoco. O sea, yo si íbamos a tiempos extra, sabíamos que podíamos tener la ventaja de que habíamos dosificado bien y Municipal se caía en el segundo tiempo un poquito más que nosotros. Y así veía que le pasaba a los equipos en general. Entonces yo tenía un poco de chance, pero en ese momento yo creí que lo terminábamos ahí. Yo no vi ni quién hizo el gol, cuando se movió la red, hermano. Sí. Cuando se movió la red, se te vienen tantas cosas a la cabeza, tantas cosas que uno pasa y no dice, y eso lo podés multiplicar por cada uno de los integrantes, y volver a silenciar ese estadio, y volver a traer, que en ese sentido la gente de Antigua cuando venís para acá, increíble, lo que no te dicen todo el año, ay Dios mío,
Es imposible no sentirte tan feliz del cariño que te demuestra la gente en esas 3, 4, 5, 10 horas desde que salís del estadio y regresás para la ciudad. Es algo tan lindo de vivir y yo digo, si esta gente siempre fuera así en todo momento, Sí, que es algo utópico que uno pide, ¿no? sí. Pero fue tan lindo ver a la gente llorar de felicidad. Retraigamos un poquito, retrocedamos un poquito al inicio del partido y lo que pasa con Sebas, ¿no? Que después sale en todos lados, le botaban la cábala, saludaba al bombero siempre, celebraba los goles con él, celebra el primero con él. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde empezaste a imaginarte eso? ¿Cómo construís de alguna manera el hecho de hoy se la vamos a votar? Es que con Seba viene desde mi etapa en comunicaciones, que si nos saludábamos, que si no saludamos, que si entraba primero él, que si entraba primero... Me acuerdo que en un partido, en un clásico, yo no salía y él tampoco salía, y él sale primero y se vuelve y se esconde, y yo salgo y lo veo y me vuelvo, y cuando salimos los dos a la cancha ya estaba el himno. Sí. Ya estaban los jugadores cantando el himno y ninguno de los dos técnicos estaba en la cancha. Habíamos llegado a ese grado de buscar a ver de qué forma podíamos ganar un clásico. Y entonces yo veía en esta etapa que estaba afuera que Seba siempre saludaba al mismo bombero, pero yo en la cancha no sabía cuál era. Sí, sí. Entonces dije, bueno, vamos a complicarle al amigo, porque en ese momento, antes del partido, Seba es un amigo. Sí. Entonces yo me acerco, lo que yo no me di cuenta que nos están filmando. Entonces me acerco y le digo, hoy te la complico, Seba. Y él me dice, nada, Sí, qué sí. sé yo, nos saludamos, nos dimos un abrazo, le saludo a todos los bomberos y me voy. Y quedó como una anécdota de todas las que vivimos en todos los partidos, porque no fue en ese, fue en todos los partidos que nos enfrentamos. Tomó una connotación especial porque fue una final y porque se vio, ¿entendés? Pero fue más que nada con esa picardía de fútbol, con esa picardía de querer ganar, con esa picardía de no ser mala leche, sino complicarle de buena onda Sí. a tu rival de turno. Después lamenté mucho lo que pasó o que él no esté trabajando en este momento, porque lo vuelvo a repetir, Sebastián lo considero mi amigo desde hace muchísimos años y lo mismo a su familia. Entonces se nos dio a nosotros y en algún momento le tocará a él nuevamente. Aparte que Seba, seguramente cuando se hacen los requerimientos, que la seguridad, que la policía, que el Lo debe bombero pedir. debe saber hasta su DPI, seguramente, y va pedido expreso ahí. Habrá que ver si sigue el mismo bombero ahora llegando al estadio El Trébol. Profe, este título tiene cosas muy especiales, tu hija es uno de ellos, Sí. Lo disfrutaste desde ese nexo, te he escuchado hablar de ello y por eso también tiene un lugar muy especial en tu carrera, en tu corazón, porque también con ella lo pudiste disfrutar. Es que Eva a mí me dio vida, desde todas las formas que le puede dar una personita vida. Yo en realidad, en la etapa de la vida en que me encuentro, debería ser el abuelo de Eva y no el papá. Y como lamentablemente yo sé que no voy a poder estar todo el tiempo que ella va a necesitar por una cuestión cronológica, me centro mucho en el día a día. No pude estar con mis demás hijos tanto tiempo como con Eva. Y me duele mucho solamente pensar que no voy a estar todo lo que ella lo necesita. Y entonces trato de disfrutar mucho el día a día. Entonces dejé de fumar para tener mejor salud y estar más tiempo. Trato de estar un poquito más vigente para el hecho de no perder lucidez y poder disfrutarla todo el tiempo posible. Y ella, que no sabe todo eso y no lo dimensiona ahora, está muy presente en mi día a día. Y ahora ella quiere jugar al fútbol y ella a veces sale del estadio cantando el Fuera Tapia. Sí. No, es que no, para ella no dimensionaba. No, y a mí me mató cuando mi hija me dijo un día, papi, ¿a dónde quiere que te vaya la gente? Desde esa inocencia Sí. que me hace sentir pleno y vivo, y eso se lo agradezco a Cristal, mi señora, porque me dio una familia en un momento tan importante de mi vida, donde uno ya sabe que queda menos por delante que lo que pasó para atrás, y entonces sí lo disfruta de una forma distinta. Entonces yo le pedí a la gente de la federación que me diera 2 medallas. Sí.
Sí, y una Tiene era para, una ella. Una para, sí. ¿No te costó? ¿Te la dieron? ¿Te la No, llevaste? me miraba así medio raro, como diciendo, ¿Para no qué te la doy. Y le dije, dámela que es para mi hija. Y no se movía el señor. Sí, Entonces le dije, dámela porque no me muevo. sí. Y cuando dudó un poquito, plin, la agarré y... Alcanzame. Ah, sí. Pero lo hice Después de siempre. quitársela a ella. Es que en realidad lo hice siempre y se la Sí. llevaba a mi viejo. Sí. Se la llevaba para mi viejo. Y hoy esa motivación que me da mi viejo, y seguramente me apoya allá arriba porque fue el que creyó siempre, hoy la trato de enfocar con él. Qué bonito detalle. Qué bonito detalle. Parte de todos tenemos cosas de esas. Sí, sí, totalmente. Y es historia de vida al final de cuentas. Sí, Hoy es hablamos que de fútbol, pero es historia de vida. Es historia de vida que la tenés vos, la tiene el camarógrafo, la tiene el que escucha, la tenemos todos. Y a veces no le damos la importancia o no le damos ese pequeño espacio. Y yo me hace sentir, primero que me acongoja, pero me hace sentir bien recordarme en estos momentos de todos ellos. Mauricio, voy a terminar con pues la última firma de la pelota de los campeones. Voy a dejar mi micrófono acá un ratito. Ok, dejo el mío. Es la de la final de ida, la que se jugó acá. Tiene la connotación especial que es la del pensativo. Y el marcador es verde porque es de Antigua GFC. Y cerramos con la firma del mago, Mauricio Tapia, el artífice de 4 de las 5 copas que tiene hoy Antigua GFC. Y esta va a quedar para la historia en un lugar muy especial. Ahí está, la del mago, con las firmas de los campeones, la vamos a poner acá. Y quiero terminar felicitándote, no por esa, sino por esta y por esa también. Por las 4 de 5 copas que tenés, déjame estrechar tu mano y de verdad... ¿Te puedo un abrazo? Sí. Sos un gran ser humano, sos un gran técnico, te felicito y ojalá que esa no sea la última, sino que vengan muchas más. Gracias por habernos acompañado. No, gracias por el detalle, por las palabras, Es importante sentirme así, Sí. porque estoy vivo y le agradezco que hayan hecho tantas cosas que hacen que la gente no se da cuenta para darnos este pequeño espacio. Muchísimas gracias, Luis, por tu palabra, muchísimas gracias, Otto, y a toda la gente en cámara que está ahí, por darse un pedazo de tiempo para compartirlo con nosotros. El agradecido soy yo, mi familia y... La felicitación es para vos y para tu familia. Gracias. Mauricio Tapia, el mago Tapia, el artífice de 4 de los 5 títulos del último de Antigua GFC, que fue muy especial por todo lo que nos contó. Terminamos así de esta manera el programa y terminamos así la Semana del Campeón, donde rendimos honores a Antigua GFC y a los artífices, a toda esa gente que no fueron solo los 7 que estuvieron acá, sino un montón de gente que está atrás, aquí en Casa Club, en cuerpo técnico, en la junta directiva, el grupo de jugadores, toda la gente, su afición, sus familias y toda la gente que apoyó al cuadro aguacatero. Será hasta una próxima. No se pierdan nunca más la Semana del Campeón. En diciembre habrá otra. Por ahí repiten, ¿no? Por ahí repiten. Ojalá. Nos vamos. Hasta pronto. Chao. Gracias por acompañarnos. Mire qué locura, mire qué emoción, porque ya llegó la Antigua, ese panza verde.